11 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso aquí en Emprender es Clave. Recuerden hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Hemos estado observando una serie de requerimientos sociales. Estábamos hablando recién precisamente con el subsecretario de Economía para analizar un poquito este paquete de medidas para la emergencia, ¿no? Y de aquellas pymes que se han visto afectadas. Pero también se está hablando de reformas que son bastante más concretas y de largo plazo. Por ejemplo, el proyecto de las 40 horas semanales, distintas reformas sociales, se habla del sueldo mínimo, se ingresó ayer un proyecto para establecer un nuevo sueldo mínimo, mientras tanto a través de las empresas, los empresarios también están haciendo sus propios esfuerzos. Esto obviamente todo va a tener una consecuencia para bien o para mal en el ámbito laboral. Antes nos dedicábamos, antes de la crisis que estamos viendo social, hablábamos mucho de la transformación digital y cómo efectivamente las herramientas digitales iban a cambiar también nuestra realidad laboral, pero hoy día eso se va juntando con otras cosas que están comenzando a cambiar o que se está exigiendo cambiar. Por eso queremos analizar esto un poquito más con una perspectiva de largo plazo con Álvaro Parker, que es gerente general de Page Group. ¿Cómo estás? Bien, bien. Álvaro, bienvenido. ¿Qué es Page Group? Es una consultora de reclutamiento especializado. Ya. Reclutamos desde un analista a través de Page Personnel hasta un gerente general a través de Page Group. Y atendemos multinacionales y pymes. Digamos, estamos en el medio de las empresas y de los candidatos. O sea, están metidos ahí como un eje, como un actor estratégico, ¿no es cierto? Y también abarcan pymes, pequeña y mediana. Sí. Cuéntame un poco cómo, desde tu expertise, ¿cómo ves todo? Bueno, me imagino que ves que hay una revolución, ¿no es cierto? Pero todo lo que se ha ido hablando en términos de laborales, ¿no? Referentes, y quizás uno mira ejemplos de otros países. ¿Cómo evalúas, por ejemplo, el proyecto de las 40 horas? A ver, es súper complejo poder hacer una evaluación. Yo creo que nadie se atreve a decir bien o mal. O sea, hay muchas opiniones de por medio. Hay muchas comparaciones también, y creo que en esas comparaciones a veces es un poquito injusto las medidas que se pueden tomar, porque a veces, claro, decimos Alemania trabaja muy poco versus Chile que trabaja mucho. Hay algunos que hablan de productividad, ¿verdad? Claro. Entonces, algunos hablan de hora, otros de productividad. Otros de productividad, exacto. Otros hablan de productividad como solamente enfocándolo a la responsabilidad que tiene el colaborador, ¿verdad? El típico, no, que algo cultural, que las redes sociales, que el cafecito, etcétera. Pero también nos olvidamos la parte que es de los, digamos, de las empresas, que tiene que ver con la inversión en tecnología y todo lo que tiene que ver con la productividad total de los factores. O sea, hay un montón de cosas que están involucradas en esto. Yo te diría que obviamente a todos nos gustaría trabajar menos. Por supuesto, y ganar lo mismo o ganar más. Y ahí lo complejo es poder determinar qué es lo que es primero, como, o sea, el huevo o la gallina. O sea, si bajamos las horas de trabajo, algunos sostienen que deberíamos ser más productivos porque vamos a tener más horas de ocio, digamos, de relación familiar, un montón de cosas que hoy la sociedad también está un poquito más cargado. Y hay otros que podríamos sostener que en el fondo primero tengamos una productividad mínima para poder trabajar menos. O sea, creo que es súper complejo determinarlo. La realidad es que yo creo que hay responsabilidad aquí de ambos lados. Una parte de los colaboradores, ¿verdad? Las personas que trabajamos en la empresa, y también de las compañías que, por ejemplo, bajan mucho en los últimos años la inversión que han tenido en tecnología. O sea, cómo nosotros también ayudamos a que esa persona pueda ser más productiva de lo que es hoy. Álvaro, hay una discusión interesante respecto a cuáles son las prácticas que se están desarrollando dentro de las empresas. Probablemente ustedes conocen bastante bien, es como una radiografía si estás buscando personas para poner en distintos cargos en las empresas. Y muchas voces también hablan de, bueno, por ejemplo, estas dinámicas de no tener más de 10 veces un salario versus el que menos gana con el que más gana. Hay ciertas prácticas que quizás cada empresa está evaluando, de partida sentarse a conversar con los trabajadores, etcétera, pero ¿existe una fórmula que uno pueda decir, bueno, bajo esta fórmula, no sé, el Estado te obliga a poner 3 o 4 índices de comportamiento, por ejemplo, con tus trabajadores? ¿Funcionaría algo así? ¿Es demasiado caso a caso el tema? Por ejemplo, cuando uno habla de la flexibilidad laboral, claro, las flexibilidades impuestas en mercados desarrollados son casi industria caso a caso, o sea, no es como flexibilidad para todos. Exacto, o sea, yo creo que hablar de una fórmula o una receta mágica es muy difícil. Creo que también es caso a caso. Hay compañías, por ejemplo, que tienen un gran porcentaje de los colaboradores que son de nivel operario. Claro. Es diferente a que el 100% sean, imagínate, de cargos ya profesionales. Es muy distinta la forma en que te comunicas, es muy distinta el foco de los beneficios que esa compañía puede tener. Entonces, es muy complejo poder determinar eso. Pero hay ciertos estándares, por ejemplo, el tema de los sueldos. Sí. Del máximo mínimo.
Sí, o sea, ¿es un estándar que podría sería ser un aceptable? estándar, pero tampoco, o sea, hay compañías o hay industrias quizás donde efectivamente hay muchísima diferencia, hay más de 10 veces de lo que gana el 36 operario. Estaba leyendo hasta 40 exacto, hasta un gerente general. ¿Se podría llegar a algún tipo de regulación? Sí, ahora no sé si es solamente eso, creo que también hay otras herramientas de oportunidades, ¿verdad? Para todos los candidatos, para todas las personas que trabajan en un proceso, para todos los profesionales. Creo que ahí nosotros también tenemos una brecha como social, y creo que nosotros, por ejemplo, nos hemos comprometido a poder aportar desde nuestro negocio, de lo que sabemos hacer, que es poder encontrar talento a las empresas, determinar que sin importar la universidad, el colegio, el género, la etcétera, foto. Exacto, esa persona puede tener la misma oportunidad que otra. O sea, hay países donde, por darte un ejemplo bien concreto, que me encantaría que algún día nosotros pudiésemos llegar a eso, donde los currículums se presentan sin el nombre, solamente las iniciales, para que tú no puedas discernir si es hombre, si es mujer, si tiene apellido español, chileno o mapuche. O sea, creo que hay un montón de medidas que que podemos, por lo menos nosotros como compañía, acercarnos a eso. No sé si solamente es una política de 10X, porque eso es como simplificarlo mucho solamente a temas salariales, que yo creo que siempre va a haber diferencias salariales. Claro. Ahora es cómo nosotros manejamos esa diferencia, porque cuando tú miras los números, Chile creció un montón en los últimos años, ¿verdad? Pero no todos no todos han recibido, de la misma. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que pensar más. O sea, para mí el tema de si son 40 horas o 41 horas, si no en realidad conversamos del impacto que eso puede tener en la parte más del mercado laboral y cómo nosotros hacemos que la discusión se enfoque en cómo las personas son más productivas y cómo les damos herramientas a través de capacitación, tecnología, incentivos, ¿verdad? Yo creo que esa es la discusión real que tenemos que tener. No solamente enfocarnos en si trabajamos 40 o 41 horas. Y a mí lo que me preocupa es que se está discutiendo hoy, donde efectivamente es un poquito difícil, ¿verdad? Es como que estamos discutiendo la mitad del fuego. Exacto, con una pistola en la mesa. O sea, claro, es muy difícil poder tomar una decisión centrada, responsable, ¿verdad? Y quizás decir nosotros, ¿sabes qué? Quizás nosotros no somos la generación que va a trabajar 40 horas, pero sí voy a trabajar para entregar una estructura para que la próxima generación se lo haga, para que mi hijo trabaje menos de 40 horas idealmente. Claro. Pero de manera responsable, sin comprometer en nada en el corto plazo. ¿Qué pasa con otras cosas que han ido pasando? Por ejemplo, el aumentar el impuesto sobre los 8 millones de pesos de sueldo. Yo tengo mis dudas respecto a eso porque siento que independiente, o sea, ya, los impuestos al patrimonio también se están evaluando y todo, pero ¿por qué un profesional no va a poder optar a tener un sueldo de 8 millones de pesos? O va a tenerlo, ¿no? Pero finalmente va como en contra del desarrollo del talento y de que, porque eso es mucho más meritocrático que, no sé, que no grabar un patrimonio, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, sí, seguramente hay gente que merece ganar más de 8 millones porque en el fondo por algo le pagan, ¿no? De alguna forma, o sea, y no sé si va por ahí el camino, no sé si solamente es un impuesto a eso, o sea, creo que es muy simplista y es como calmar quizá al que está pidiendo más simbólico. Castiguen a los ricos, entre comillas, sí, claro, subamos los impuestos. Ahí pero eso no son los más ricos, po. No, por eso. Ese es el tema. Pero ahí tú ya empiezas a una franja que es ya el mínimo, digamos, de la pirámide, si lo pensamos así. Pero creo que ahí la pregunta es ¿qué se va a hacer con ese impuesto? O sea, es la gestión del impuesto, porque si efectivamente... Que era algo que decía Andrónico Luxich, por ejemplo, que decía yo estoy dispuesto a pagar más impuestos, a grabar mis propiedades, pero muéstreme que eso no se va a ir en operadores políticos y en burocracia. Exacto, o sea, es como, en realidad, ¿qué vamos a hacer con esa plata? Yo creo que esa es la gran pregunta y no sé si están las respuestas tampoco. Entonces, a veces ahí es preocupante porque se lanzan un poquito medidas que quizás no están muy bien pensadas o estructuradas y en el fondo eso puede tener impacto súper grande en el mercado laboral. O sea, viéndolo siempre desde el mercado laboral, o sea, yo creo que el tema del talento, por ejemplo, sí, es fundamental. Hoy vemos, o sea, para serte súper sincero, nosotros que estamos con cliente candidato, hoy no hay una sensación de estamos congelando todo, no vamos a contratar más. No me han dicho las compañías vamos a despedir gente. Pero sí están un poco asustados, están un poco cautos, porque efectivamente, o sea, esta semana, si tú cuando revisas cómo ha sido la productividad de las empresas, o sea, súper bajísima, y dependiendo también de cuántas personas de sus colaboradores trabajan en qué sector. Y en esta crisis social yo creo que nadie quiere despedir gente, al contrario. La idea es como poder mejorar las condiciones. Pero en el fondo... Pero económicamente no está dando el número. Exacto, tienes pymes que no van a aguantar. Con el tema del sueldo mínimo también hay ahí, hay que hacer un doble clic. Y también respecto, volviendo a los impuestos, respecto a, no sé, si una empresa tiene más utilidades debiera pagar más que una pyme. Finalmente, pareciera que estas reglas del juego para todos no están dando el ancho. No, debería ser para mí segmentado, o sea, pymes con una historia,
y ir como clasificando un poquito el nivel de facturación, el nivel de utilidad que pueden tener las empresas. Exacto. No pueden pagar todos lo mismo. O sea, las pymes hoy son las que más están sufriendo. Las más acogotadas al Las que más final. están sufriendo. O sea, a veces Y yo con el tema del sueldo mínimo va a ser otro sufrimiento. Porque en algunos casos van a tener que generar otros turnos extra, donde tampoco las pymes, en muchos casos, no tienen las rentabilidades que tiene una gran corporación. Claro. Entonces es súper difícil poder, por eso te digo, yo creo que este tipo de reformas toma tiempo. También me llama la atención que si lo vemos con un poquito más político, en la última semana se han lanzado un montón de cosas que en años no se hizo. Que se venían pidiendo hace mucho tiempo. Exacto, entonces también eso tiene un riesgo, entonces hay que medir también los costos. Yo creo que eso es lo complejo y centrar la conversación donde realmente tiene sentido, no solamente en el eslogan más político. Ustedes con Page Group que funcionan con empresas tanto chilenas pero también internacionales, hay algunas, no sé, prácticas que tú dirías, oye, ¿sabéis qué? Esta transnacional funciona súper bien. No sé, por ejemplo, el tema medioambiental, yo te diría que dentro de las empresas transnacionales está mucho más puesto dentro del centro incluso del negocio que lo que estamos acá, o la digitalización, lo mismo que estabas hablando tú respecto a la capacitación y inyección de tecnología. ¿Hay prácticas en empresas internacionales que uno debiera observar con más detención? O sea, a mí lo que me gusta de las empresas multinacionales y de la forma que tienen de trabajar es que ellos, en general los contratos de este tipo de empresas son más de artículo 22, más de flexibilidad en términos de productividad. Okay. Pero a mí me gustaría que la conversación fuera más para ese lado, o sea, es qué tan productivo eres tú, o sea, algún día poder trabajar quizás de lunes a jueves, o sea, idealmente. Pero es cómo nosotros hacemos que efectivamente hayan cambios sustantivos en cómo se está estructurando todo esto. Claro, porque también tienes, por ejemplo, no sé, una transnacional que le da home office a sus trabajadores a través de un software donde tú puedes efectivamente trabajar y estar conectado desde donde quieras. No estás en la playa ni acostado en tu cama, digamos, sino que estás además haciendo un aporte a la sociedad por tema de transporte, de que efectivamente no nos estemos transportando todos a la misma hora, pero después tienes una inspección del trabajo que viene a decirle a esa empresa, usted se está ahorrando costos, por eso está dejando a sus trabajadores en la casa. Entonces parece como desfasada la conversación. Hay cosas que de repente uno no ve, pero tengo el caso de una gran multinacional que se fue en ese estilo, se fue de, oye, ¿sabes qué? Vamos a generar un piso, los que quieran vienen a trabajar acá y los que quieran de la casa. ¿Qué es lo que pasó? Lo que en la teoría te debería decir es, mira, que comprometidos están con el home office, con la flexibilidad, ¿verdad? Se va a generar un mayor compromiso de los colaboradores. Esa empresa aumentó su rotación. ¿Por qué? Porque las personas trabajaron de su casa y el vínculo con la empresa, el vínculo con sus compañeros de trabajo se redujo. Entonces, ¿qué pasó? No tenían ese sentido de pertenencia que en muchos casos es súper importante. Interesante. Y prefirieron moverse. Entonces, por eso que te digo que no hay fórmula mágica, perfecta, porque uno piensa eso, dice, en la teoría, claro, debería aumentar el compromiso, pero esa compañía sufrió rotación, y una rotación alta, y una compañía grande. ¿Y qué pasa, Álvaro, con las nuevas generaciones? Que uno ve que efectivamente las mayores protestas o el mayor clamor social aparece probablemente en generaciones más jóvenes, y esos también son trabajadores, ¿no? Que ya no están dispuestos quizás a lo que estábamos dispuestos nosotros por sostener nuestro trabajo. ¿Cómo se ve en términos de planilla de trabajadores, ¿no? A la gente más joven? ¿Cuáles son como los requerimientos más? O sea, hoy eso es un desafío súper potente para los cargos medios, para los gerentes de hoy, las jefaturas de hoy. Es cómo podemos lidiar con una generación que en el fondo a veces es hasta bien visto tener muchos trabajos en corto tiempo. Sí, claro. Que en realidad... Más experiencia. Exacto. O sea, ellos lo ven como una experiencia cuando quizás nuestro papá o nuestro abuelo preferían jubilar en la misma empresa. Es un desafío y yo creo que ahí también tenemos que ser todos flexibles y decir, ok, ¿cómo hacemos que este tipo de generación, este tipo de talento, porque son talentosos, sí, les sacamos, digamos, el máximo jugo y el aporte a lo que pueden hacer a la compañía? Y eso es manejar temas de liderazgo situacional. O sea, ahora con todos los temas sociales importa mucho el liderazgo. O sea, la empresa que hoy no tiene un líder y que no se antepone, no comunica, no es capaz de leer lo que la gente quiere, es una compañía que va a sufrir. O sea, se vienen muchas conversaciones difíciles de ahora en adelante, sí, claro. Que hay que tener con los equipos y no todos tienen la preparación para hacerlo. Entonces, hoy el liderazgo, que es una cosa que a veces uno lo ve en los libros, ¿verdad? Y como que es una cosa súper abstracta, se torna algo fundamental en todas las empresas. O sea, el rol del gerente general hoy, del directorio de una empresa, es clave para el éxito. Hoy día justo estábamos conversando una cosa relacionada precisamente a las empresas. Pareciera como que los gerentes pasan colados en esta discusión, porque uno ve a los dueños de las grandes empresas hablar, uno ve al gobierno, uno ve a
los trabajadores, pero ¿dónde están ese segmento de gerentes? Como que no aparece, y ahí lo que dices tú es fundamental, porque necesitamos líderes que sean lo suficientemente potentes como para poder seguir conduciendo estas conversaciones. Exacto, y no es fácil ser líder tampoco. No es fácil ser líder. Es súper solitario, es súper cuestionado, es difícil, entonces no todos se atreven, o sea, en este momento es como más de, entre comillas, crisis, es cuando se ve realmente quién tiene el liderazgo, cuáles son las compañías que realmente tienen comprometidos a sus trabajadores, porque en el fondo cuando los negocios van bien, cuando todos ganan bonos, cuando todos tienen promociones, es fácil manejar una empresa. Sí, claro. Es fácil manejar un compromiso. Pero ¿qué pasa ahora? O sea, ¿qué pasa ahora cuando ya no podamos tener todos los mismos bonos que tenemos? Tendremos que en algunos casos, en algunas compañías, seguramente van a despedir gente. O sea, ¿cómo efectivamente manejamos ese cambio? Porque, o sea, hay un antes y un después de los colaboradores de las empresas, los empresarios y las mismas compañías. O sea, es un país nuevo. Y creo que ahí vamos a tener que, las personas que somos responsables de compañía, es cómo también medimos eso, o sea, el éxito de nuestras compañías, pero también tener un impacto social. Y cómo eso le damos cabida dentro de la manera que nosotros tenemos de hacer negocio. El propósito. El propósito, exacto. Álvaro, tú esbozabas que por el momento no ha habido, o tú no has visto en tus clientes, ni despidos, ni que se haya frenado el tema de la contratación. ¿Cómo está el ambiente después de estas 3 semanas? O sea, hoy hay un poquito más de pausa. No, por eso que te digo que podría ser peor. O sea, pero estamos como suspendiendo todo para enero, febrero. Pateando un poquito todo para noviembre, diciembre. Claro, enero. Esperando que esté todo más calmado, pero esto puede demorar en calmarse. Y puede tomar mucho más tiempo. Entonces también, claro, en general los veranos siempre en todos los países son menos productivos que otros. Entonces se viene una temporada que no es tan fácil para ninguna empresa, y ahí hay que ver también cómo las compañías se están preparando. O sea, aquí hay como 2 enfoques de verlo. O tienes un foco al resultado, o tienes un foco a las relaciones. O sea, finalmente... Que iban corriendo como en caminos paralelos, parece. Pero hoy quizás vamos a tener que tomar un poquito... Van a tener que cruzarse. O sea, las pymes quizás van a ir más al resultado, porque necesitan sobrevivir. Las compañías multinacionales o que tienen, resultados mucho mejores acumulados, quizás tienen un espacio más para el relacionamiento y el mantener a la gente, ¿verdad? Y seguir, navegando. Pero ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? Lo que me dices tú, no tenemos idea cuánto va a durar. Hasta dónde también nos movemos hacia las alternativas que hay. Álvaro, y el tema del propósito, por ejemplo, ¿tú lo ves en alguna de las compañías que ustedes manejan y para quienes reclutan personal? Finalmente se transforma en un elemento fundamental, por ejemplo, cuando uno desarrolla un plan de negocios, porque nosotros venimos hablando de esto hace mucho tiempo, pero hoy día parece que ya por fin hay como la mirada está puesta en cómo configuramos y cómo generamos empresa, ¿no? De una manera distinta. Uno de la declaración de los CEO en Estados Unidos, que dijeron vamos a dejar de responder solamente por utilidades. Hoy día el propósito es algo fundamental. ¿Cambia la relación que tienen los empleados con su corporación o su empresa cuando existe realmente un propósito que hace funcionar ese negocio? Yo creo que lo importante acá depende un poquito del tipo de selección que uno tenga en la empresa. Okay. El propósito, por ejemplo, de nosotros es cambiarle la vida a las personas, a los candidatos y a los clientes donde le ponemos el talento que buscamos. Pero no todos obviamente vibran con ese objetivo. Sería muy pretencioso decir... Pero tus trabajadores dentro de tu empresa están alineados con ese propósito. Están alineados, lo saben, lo entienden. Y hoy, por ejemplo, entienden que nuestro rol en muchas de las brechas sociales cumple algo mucho más potente. O sea, nosotros en general siempre hemos sido una compañía, por ejemplo, que al momento de presentar candidatos a un cliente no nos fijamos mucho en qué colegio fue, qué universidad fue, sino que nosotros decimos, mira, este es un talento. Perfecto. Hay muchas compañías que sí lo hacen. Y hay muchos clientes que efectivamente te siguen diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que vengan de acá o de acá. De tal universidad. O quiero que vivan aquí. ¿Verdad? Entonces, para mí también es súper importante que este tema social que estamos viviendo hoy también no se nos olvide. O sea, que realmente cuando pase el tiempo intentemos que a largo plazo cambien las conductas, finalmente. Exacto, y aportar socialmente desde nuestro rol, desde el lugar que ocupamos en la economía. ¿Dónde la gente puede encontrar más información de Page Group? Depende un poquito de la marca, pero en michaelpage.cl, en pagepersonal.cl, nos pueden llamar en LinkedIn, ¿verdad? Tenemos también un grupo ahí donde pueden ser parte.
Así, y en Instagram también tenemos un canal donde publicamos un poquito tendencias, damos tips de cómo hacer tu currículum, cómo aumentar tu empleabilidad. Excelente, porque en esta época yo creo que mucha gente ya está empezando a replantearse, no sé, desde su fuente laboral hasta la manera en que hace negocios. Exacto. Para los dos lados, digamos, o sea, también para que aquellas pymes que quizás están empezando a repensar un poco, también puedan tomar contacto con ustedes para tener a los mejores talentos para ese repensar, ¿no? Te quiero agradecer, Álvaro Parker, gerente general de PageGroup. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Nosotros vamos a escuchar un poco de música con Eric Clapton.